Iniciar grabación. Bueno, muchachos y muchachas, vamos a continuar. Entonces dice este ejercicio de la siguiente manera. Algunos datos globales sobre Twitter. ¿Listo? Y nos dice lo siguiente. Dice algunos datos globales sobre Twitter. Denme un segundo. Y dice, desde su creación en marzo del 2006, ¿cierto? Cuando se creó Twitter, marzo del 2006, ha ganado una popularidad en todo el mundo y se estima que actualmente tiene más de 200 millones de usuarios. Entonces dice acá que lo que se hacía era registrarse, luego que en el 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2000, bueno, acá queda como en incógnita, nos dice lo siguiente. Aquí nos está diciendo los números de empleados en enero de cada año. Entonces en 2007 eran 8, luego en 2008 eran 29. Mírenme. ¿Listo? Aquí estamos determinando los números de empleados. 8, 9, 130, 350 y para el año que no sabemos, 400 empleados. ¿Listo? Adicional a ello nos está dando una serie de cifras que por ejemplo dice acá que se creó en el 2006 y que para este tiempo entonces, por ejemplo, aquí se creó el primer tweet por allá en el año 2006. ¿Listo? Y que adicional a ello, para el 2010 se daban aproximadamente unos 50 millones de tweets por día, cosa que al año siguiente rebasó a 140 millones de tweets por día. ¿Listo? Luego nos dice, y se estima que actualmente tiene más de 200 millones de usuarios, es decir, que en la actualidad. Cuando en la actualidad, profe, tendríamos que buscar la información y el año. No tenemos el año, pero bueno. Entonces dice de la siguiente manera. Aquí está, toma de adaptado de, esto es un blog digital, y dice que una semana es el tiempo que se toma en llegar a los 1.000 millones de tweets. ¿Listo? Y que adicional a ello, 456 tweets por segundo cuando Michael, o sea, que hubieron 456 tweets por segundo cuando murió Michael Jackson por allá en el 2009 y que ese era el récord. Luego, por acá, se superó ese 456 a 6.939 tweets por segundo, cuando el récord actual de TPS alcanzó 4 segundos después de la medianoche en Japón del año nuevo. ¿Listo? Entonces dice aquí Japón y nos pone lo siguiente. Dice Japón, 177 millones de tweets enviados el 11 de marzo del 2011, día del terremoto de Japón. Y dice acá que un aproximado de 543 mil número récord de cuentas que se crearon en un día. ¿Listo? 543 mil cuentas. ¿Listo? Entonces, teniendo esto, vámonos por acá. Ahora dice que el número promedio de cuentas creadas por días eran o era en ese momento de 500.000. ¿Listo? Esta es una línea de tiempo y aquí no sabemos nada más. Vámonos entonces porque ya tenemos todo lo necesario para empezar a responder las preguntas de la 35 a la 39. ¿Listo? Yo les voy preguntando y ustedes saben que van respondiendo. Dice, en el enunciado del texto, algunos datos globales de Twitter, la palabra algunos se refiere a los usuarios globales registrados, los países donde más se usa Twitter, las cifras sobre Twitter expuestas en la infografía o los mensajes más importantes de Twitter. A, B, C o D. ¿Qué significa o qué hace referencia a algunos datos globales de Twitter? Segura, Helen, mira lo que te está dando toda la infografía. ¿Será que la infografía solamente se enfoca a la cantidad de usuarios? O Isabela, ¿será que algunos datos globales, aquí está la palabra clave, datos globales? Entonces, si habla de datos globales, habla de los usuarios de los países donde se usa, las cifras donde se expone o lo que expone en la infografía o los mensajes más importantes. ¿Qué creen ustedes de la referencia?
En este caso, muchachas, no es la A, los usuarios globales registrados. Pues sí, nos habla de los usuarios, pero miren también, nos habla de los empleados, nos habla de cómo se hacía la parte para registrarse, cuántas personas tuiteaban, cuándo fue los récords o cuándo se batieron esos récords, y adicional a ello, toda esta información. Entonces, no podemos decir que solamente habla de los usuarios globales registrados. Ahora, los mensajes más importantes tampoco pueden ser. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, sí, pero es solamente esta parte de la infografía. Y esto, y esto, y esto de acá, y esto de acá, y esto de acá. ¿Listo? Entonces no puede ser la A tampoco. La A y la B, perdón, la A y la D no pueden ser. Entonces queda la B y la C. Los países donde más se usa Twitter o las cifras. ¿Será que se habla de países donde más se usa Twitter o se habla de las cifras que se exponen en la infografía? ¿Qué dicen ustedes, muchachos y muchachas? En este caso, entonces la respuesta sería la C. ¿Listo? Como lo dice Erika y como lo dice Isabela. ¿Por qué, profe? Porque la palabra o el texto, algunos datos globales sobre Twitter, algunos se refiere a las cifras sobre Twitter expuesta en la infografía. Se habla del número de usuarios, el número de tweets, cuántos usuarios se registraron, la cantidad de empleados que se tenía, cómo se hacía el registro, cuándo se fundó y qué información relevante nos brinda la infografía. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta es la C. ¿Se entendió o no se entendió, muchachos y muchachas? Cuéntenme, díganme, profe, entendí, no entendí. Acuérdense que pues, vamos a la par en la medida en que ustedes vayan entendiendo lo que yo les estoy explicando. Pero necesito saber si se entiende o no se entiende. Helen dice que sí. Erika, Isabela, ¿listo? Si se refiere, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, que saber en específico qué es lo que se nos está preguntando, porque muchas veces nos podemos llegar a confundir. ¿Listo? Entonces, de ahí que tengamos en cuenta precisamente qué es lo que se nos enuncia. Listo. Pregunta número 36. El autor del texto es blog.twitter, el webmaker José Melgar o un anónimo. ¿Quién creen ustedes que es el creador de esta infografía? En este caso, muchachos y muchachas, por ahí hay una parte que nos habla del autor. La respuesta, muchachos y muchachas, está acá. Mírenlo. Infografía tomada y adaptada de José Melgar para el blog. ¿Listo? Entonces, ¿quién es el autor? El blog.twitter no porque es el sitio donde se aloja la información. El webmaker no porque es el lugar donde se crea esa información. ¿Listo? Anónimo no porque aquí por aquí lo dice. ¿Listo? Entonces, tomado y adaptado de o infografía tomada y adaptada de José Melgar. La respuesta sería la C. ¿Se entendió o no se entendió esta pregunta, muchachos y muchachas? Cuéntenme, díganme, profe, ¿se entendió o no se entendió? Listo. Pasemos entonces a la siguiente, que dice, en la infografía, a medida de que la cantidad de empleados aumentaba, crecía el tamaño de las cabezas, crece el grosor de la flecha, decrece el número de cabezas o decrece el grosor de la flecha. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué creen que sucede, muchachos y muchachas? A medida que esto de acá, vean. ¿Qué hace la flecha? ¿Listo? Se los voy a colocar entonces. Acá está. Crece el tamaño de las cabezas, crece el grosor de la flecha, decrece el número de cabezas o decrece el grosor de la flecha. Isabela dice la B, Helen dice la B, Erika, Daniel, Libet
Libet, Tibet. En este caso, la respuesta efectivamente es la B. ¿Listo? ¿Por qué es la B, profe? Porque crece el grosor de la flecha. Mientras aquí empieza pequeñita, miren cómo va aumentando. ¿Listo? Pregunta número 38. De acuerdo con la información planteada en la infografía, ¿qué año debe aparecer en el lugar del signo de interrogación que está en la flecha de la mitad, en la flecha del final? 2019, 2011, 2009, 2006. ¿Qué año creen ustedes, muchachos y muchachas? Isabela dice 2011. Esto está sencillito. Y en efecto, el año que tiene que salir es 2011. ¿Listo? 2019 no puede ser 2019. 2009 no porque ya tenemos 2009. 2006 no porque ya tenemos 2006. La respuesta es B, 2011. E igualmente, ujú, porque dice que en Japón, en este caso, y incluso acá, miren, aquí señala esto de acá. Acá dice que en Japón, en 11 de marzo del 2011. Listo, tal cual, Isabela. Entonces, esa relación de la información es la respuesta. Pregunta número 39. ¿Qué estrategia utiliza el autor para presentar la información en la infografía? Menciona los eventos importantes relacionados con la red social en orden cronológico, compara a los usuarios de diferentes países, enumera ciertos datos sobre la red social a partir del análisis de estadística o contrasta las características negativas. ¿Cuál creen ustedes? A, B, C o D. Ujú. En efecto, muchachos y muchachas, la respuesta es la A. Menciona los eventos importantes relacionados con la red en orden cronológico. Por acá, por ejemplo, nos dice que la muerte de Michael Jackson en 2009 generó una cantidad de tweets. Luego por acá se dice cuándo se creó el primer tweet. Luego por acá nos está diciendo, entonces hay una cronología y una cronología es como cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Listo? Y luego lo del terremoto de Japón también, que es por ahí en el 2011. ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta es la A. Menciona los eventos importantes relacionados con la red social con un orden cronológico. Listo. ¿Entendimos o no entendimos esta infografía, muchachos y muchachas? Cuéntenme, díganme. Helen Isabela dice que sí. Erika, listo. Daniel, cuéntame, Daniel. ¿Entendiste? Porfa. Me avisan y me comentan. ¿Listo? Listo, Daniel. Pasemos entonces. Ay, bueno, Oliver. Listo, Oliver. Cualquier duda que tengas, me dices, profe, entendí, no entendí, que con muchísimo gusto. ¿Listo? Este era para resolverlo, pero bueno, lo resolvemos igual en la noche con Xiomara, que dicen que este aparece, va o que ha aparecido hartas veces en el ITFES. Que este texto aparece hartas veces en el ITFES y la gente comúnmente dice eso. Sí, no, creo que cuando yo lo presenté por ahí hace como 6 años también apareció. Sí, dicen que es pesado, pero vamos a resolverlo. Para eso estamos hoy acá. Listo, responda a las preguntas 40 a la 42 de acuerdo con la siguiente información. En la época del Greco, la Inquisición española, constituida en 1483, formaba parte de una política de exclusión que acompañó a las crecientes tensiones religiosas en toda Europa, el contexto de la Edad Media. Entonces acuérdense de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Listo? Además, poseía claros límites y funciones sociales, lo mismo que les estoy diciendo. El forastero griego tuvo en dos ocasiones relación directa con ella. Si bien se trató de dos acontecimientos completamente distintos por un tipo y significado, en el primer caso se trató de una ayuda judicial para un compatriota griego, el otro caso fue más notable, se trató del segundo intento del Greco después del fracaso del Escorial, de encontrar uno o varios mecenas, en esta ocasión procedentes del cierto Toledano. Eh, el cuadro que prueba la muestra del retrato de cuerpo entero de un cardenal, es esta imagen,
Probablemente se trata de Fernando Niño de Guevara, quien en ese momento, hacia 1600, era el gran inquisidor de Toledo. El clérigo aparece sentado en un sillón de madera vuelto al observador en tres cuartos. ¿Listo? Lleva las vestiduras del cardenal. La museta aísla y eleva la cabeza cubierta con un birrete. Acá está. ¿Listo? Como si fuera un busto. Acá. ¿Listo? Sobre las rodillas se abre el manto y deja entrever un rico sobrepelliz de encaje. Acá está. ¿Listo? De el blanco de las filigranas se acentúa también en el cuello y las mangas. Acá y acá. Listo. De los pies se aprecia en la punta de los zapatos marrones. Bueno, acá con esta imagen claro que no se ve mucho, pero pues, digamos, supongamos que ahí está. El elemento realmente desconcertante son los lentes redondos que se fijan en las orejas de las cintas. Por acá. ¿Listo? No se trataba de un modo empleado por el Greco para expresar la intolerancia de quien las llevaba, como expresó un autor incluso después de 1900, sino una importante novedad técnica, en un tiempo en el que muchas personas aún tenían reservadas considerables contra las lentes y preferían el uso de unos quedos sobre la nariz. Ahí está. Y dice, esta y otras informaciones se recogen en la primera enciclopedia de lentes, las que se publicó en Sevilla en 1623, precisamente en un notario de la Inquisición española, Benito Daza de Valdés. Una comparación con la moda coetánea de lentes revela que justo el gran inquisidor demuestra una capacidad de juicio propia y al mismo tiempo admiración por novedades técnicas, no solo por el hecho de haber elegido como retratista al mismo artista que Felipe II, al mismo artista que Felipe II había rechazado por su personal lenguaje iconográfico, sino que además posó con las lentes más progresistas de la época. Tomado de Schott Hamlet 2005, El Greco, Colonia, Tanshan. ¿Cuál de las siguientes opciones de título sería la más adecuada para el texto? El arte de la Inquisición española, el Greco y su crítica a la Inquisición española, el uso de Quevedo durante la época de Inquisición española o un cardenal, el acercamiento al Greco de la Inquisición española. Voy. Ah. ¿Cuál creen que es la... A ver, ¿cuál pusieron de respuesta? ¿No han puesto respuestas? ¿Qué pasó, muchachos y muchachas? ¿Qué sucedió? Isabela dice la A. Cree que es esa respuesta. Listo, no pasa nada. Ya vamos a verificar. Ya vamos a validar. ¿Cuál dicen ustedes, muchachos? Digan al menos una opción hacia al azar. No pasa nada, pero no se queden sin decir nada. Me asustan. Esto, no pasa nada. No pasa nada que digan una opción, porque ya la vamos a validar igual. ¿Listo? Lo importante es que la respuesta, muchachos y muchachas, es la D. Profe, ¿por qué es la D? Dice, el arte de la Inquisición española, ¿será que solamente se está hablando del arte en la Inquisición española? Pregunto. Se está hablando de una concepción del arte, pero se habla en la totalidad del texto del arte. Entonces no podría ser la A. ¿Listo? El Greco y su crítica a la Inquisición española. ¿Será que se está hablando solamente de la crítica a la Inquisición española? Muchachos y muchachas, acuérdense lo que yo les he explicado, lo de la tesis y los temas derivados. Entonces la tesis siempre va a ser el argumento que sostiene en este caso las demás ideas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, la tesis como es el corazón, ¿cierto? Como es el argumento, puede llegar a nutrir los otros temas con su existencia. Pero para hacerlo, muchachos y muchachas,
En este caso se necesita relacionar cuáles son los temas que se derivan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el arte de la Inquisición española no es, en este caso, la tesis, es una idea. El Greco y su crítica, la crítica en efecto también es una idea. El uso de Quevedo durante la época de la Inquisición española también es una idea. ¿Cuál se acerca más a la tesis, profe? La de un cardenal, el acercamiento del Greco a la Inquisición española. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el cardenal es la base, es el argumento para decir por acá, Fiumba, Chumba, Silvio Rodríguez, Hernán no mentiras. Pero sí, ¿listo? Entonces, acuérdense de eso, muchachos y muchachas, que la tesis es el corazón del argumento. Entonces, si nos está pidiendo, por ejemplo, el título en este caso tendría relación con la tesis. ¿Y cuál es la tesis? El arte de la Inquisición española, no porque ese es un tema, más no es todo de lo que se habla. O sea que, por ejemplo, del arte nosotros podemos relacionar aquí, por ejemplo, cómo se da la relación de la religión y de la Edad Media. Sí, pero ligeramente. ¿Listo? El Greco y su crítica a la Inquisición. La crítica creo que sale como por acá o por acá cuando se empieza a hablar sobre la crítica a la Inquisición. Esa es la tesis, pues un argumento. Entonces, en este caso es un argumento. ¿Listo? El uso de Quevedo durante la época de la Inquisición española, lo mismo. Es un argumento, no es la tesis. Acuérdense que la tesis es el corazón de melón, melón. Entonces, acuérdense, cuando ustedes les hablen en este caso de cuál es la base, acuérdense, cuál es la tesis, es el argumento, perdón, no el argumento, sino es el tema que sostiene todos los demás argumentos. Entonces, el arte de la Inquisición española se puede mantener en el cardenal el acercamiento al greco de la Inquisición española. Sí, el greco y su crítica a la Inquisición española, lo mismo, es argumento, y el uso de Quevedo, lo mismo. La respuesta es la de dedo, la de dedo. Pero, espérenme, ya vuelvo. Eso era lo que yo le dije a mamá, listo, discúlpenme muchachos y muchachas, estaba... ¡Ay! Me cambió el cargador, espérenme. Sí, sí, cuéntenme, ¿se entendió o no se entendió, muchachos y muchachas? Profe, un día de estos una clase de refuerzo con puras preguntas relacionadas con la tesis, argumentos. Listo. Pues, ay, es que Isabela, tú no estuviste el sábado. Mira, el sábado, si quieren podemos hacer esa clase también nuevamente, no pasa nada. Con quienes no la hayamos hecho todavía. El sábado yo les dije, muchachos, ustedes van a elegir la noticia que ustedes quieran. La noticia que ustedes quieran. Entonces, ustedes eligen la noticia y a esa noticia le van a sacar argumento, síntesis, tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esa no la grabé. Pero podríamos hacer eso también. Podríamos hacer nuevamente el ejercicio porque lo que hicieron ustedes es que yo les di 20 minutos y entonces ustedes decían, profe, esta es la tesis porque, y ustedes explicaban y ustedes tenían que leer primero toda la noticia y luego ir acomodando las partes. Entonces se podría pensar de esa manera, ¿listo? Se podría llegar a pensar de esa manera para que podamos reforzar esa partecita. ¿Listo? Si quieres, envíame ese mensaje, Isabela, y podemos hacer esa clase. La hacemos mañana o ya miramos cuando tenemos tiempo para hacerla. ¿Listo? Listo. Ahora, pregunta número 41. Considere el siguiente fragmento.
En esa época en la que vivió el Greco, el uso de anteojos sugiere erudición. Y el tipo de lentes del cardenal era moderno y a la moda. Sin embargo, nadie habría usado esos lentes en un retrato formal, a menos que fueran distintivos de su apariencia cotidiana. El párrafo anterior complementa la información del texto, cuestiona la información del texto, parafrasea la información del texto o ejemplifica la información del texto. A, B, C o D. ¿Qué creen que está haciendo? Isabela dice que complementa. Ahora acuérdense con las palabras que estamos jugando. La B, cuestiona la información del texto. ¿Será que lo está cuestionando? Pues realmente no, porque entonces cuestionar es como, a ver, si esto es blanco, ¿por qué es blanco? ¿Por qué utilizaría esos lentes? Entonces no tiene sentido que diga que se está cuestionando. Parafrasear la información del texto, pues no está parafraseando porque no está resumiendo la información. Está ejemplificando la información del texto, pues presenta al cardenal como el caso de una persona cuya apariencia cotidiana depende del uso de lentes. Si bien podría ser, no podría ser ejemplificar la información. ¿Por qué? Porque en este caso es en específico solamente el cardenal. Y adicional a ello, si está diciendo cuya apariencia cotidiana dependía del uso de lentes, entonces estaría hablando en general. Pues no solamente necesitamos uno, en este caso es la imagen del cardenal. Entonces es la A. Complementar la información del texto, pues proporciona más detalles acerca del uso de lentes en la época del Greco. ¿Listo? Es decir, que relacionan la parte del argumento con la parte de la síntesis. ¿Listo? Pero no síntesis como resumen, sino síntesis como relación de información. ¿Se entendió o no se entendió, muchachos y muchachas? Cuéntenme, díganme. Listo. Entonces, en este caso es complementar. No puede ser cuestionar porque no está diciendo, ¿será que se utilizaría o por qué se utilizaría? Ahí sí sería cuestionar. Parafrasear, si fuera a parafrasear la información, estaría diciendo como, entonces, bla, 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 y empieza a resumir, pero no está resumiendo nada. ¿Listo? Y ejemplificar la información. Si hablamos de ejemplificar, en este caso habla de una ejemplificación general, pero solamente es, y como se dice, era la primera vez que se utilizaba en un retrato formal, entonces no era que todos se vistieran de esa manera. ¿Listo? Esas son las cositas de lectura crítica que uno tiene que tener en cuenta a la hora de empezar a leer los textos para poder diferenciar aquello que se nos está diciendo con aquello que nosotros podemos llegar a conocer. ¿Listo? Pregunta número 42. 42. Dice, el hecho de que el gran inquisidor eligiera al Greco como retratista es una razón que el autor plantea para sostener que el cardenal tenía juicio propio. El autor afirma esto porque esta elección demuestra que el cardenal se oponía a las preferencias de Felipe II, indica que el cardenal tenía un interés autónomo por el original trabajo del Greco, prueba de que el cardenal tenía la autonomía de ser mecenas a cualquier artista de su preferencia o muestra que las decisiones del cardenal dependían de cuestiones políticas o de tradición. Ahora, el autor afirma esta elección porque demuestra que el cardenal se oponía a las preferencias de Felipe, indica que el cardenal tenía un interés autónomo, prueba de que el cardenal tenía autonomía de ser mecenas o muestra que las definiciones o las decisiones del cardenal dependían de cuestiones políticas o de tradición. ¿Cuál creen ustedes, muchachos y muchachas? Si nos está hablando de, en este caso, que el gran inquisidor eligiera al Greco como retratista, es una razón que el autor plantea para sostener que el cardenal tenía juicio propio. Es la A, profe, demuestra el que el cardenal se oponía. De hecho, no tiene nada que ver. Nos está hablando del juicio del gran inquisidor, no de si estaba opuesto a Felipe II. Prueba de que el cardenal tenía autonomía de ser mecena de cualquier artista de su preferencia, pues sí, pero específicamente porque elige al Greco. ¿Listo? La C, no podría ser la C. Muestra que las decisiones del cardenal dependían de cuestiones políticas o de tradición, no tiene nada que ver. En este caso la respuesta es la B.
¿Listo? Indica que el cardenal tenía un interés autónomo por el original trabajo del Greco a pesar de que hubiera sido rechazado por el rey. ¿Listo? En este contexto, elige al Greco como para retratarlo específicamente, no porque tuviera la autonomía de elegir, bueno, sí podría tener la autonomía, pero en específico se nos habla de que lo eligió en especial por la forma en que trabajaba, ¿listo? Por la forma en que hacía sus pinturas y retratos, ¿listo? Entonces no puede ser que tenía un interés político, económico, lo que fuera. ¿Se entendió o no se entendió, muchachas? ¿Listo? Pasemos al siguiente ejercicio entonces. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente ejercicio entonces, muchachos y muchachas. Y dice bueno, ya pasamos a la siguiente parte, al siguiente texto. Vámonos, y vamos a hacer, y yo les iba a decir algo. Si ustedes se han dado cuenta, hasta ahora yo no he vuelto a utilizar el método que yo les decía. Vamos primero a las opciones de respuesta y luego al texto, etcétera, etcétera. Pero es, muchachos y muchachas, porque ese método se utiliza una vez uno empieza a tener lectura crítica. ¿Listo? Entonces, como recién, y ustedes pagaron obviamente el curso para que yo les enseñara, por eso es que no sé si ustedes se han dado cuenta, retrocedí en esa parte porque eso ya se hace un poquitico más adelante. Entonces, de pronto, para no confundirlos, porque yo dije, de pronto y los confundo, entonces me volví un poco. ¿Listo? Pero creería yo que ya a partir de mañana volvemos a utilizar el mismo método. Por ahora, sigámoslo usando de la forma tradicional y ya luego lo continuamos según como yo les he ido explicando. Responda a las preguntas 43 y a 45 de acuerdo con la siguiente información. En el Líbano, como en otros países de Medio Oriente, entonces sabemos que el Líbano hace parte del Medio Oriente, el centro de Asia, el subcontinente indio y el norte de Europa, la leche ha sido por milenios un alimento esencial y necesario. Por eso, su gente ha desarrollado mutaciones genéticas para obtener y poder digerir la lactosa aún después de la infancia. En otras regiones como América, el grueso de la población suele volverse intolerable a la lactosa luego de cumplir los 5 o 6 años, pues se supone que el ser humano es destetado apenas es capaz de comer alimentos sólidos. ¿Por qué el cuerpo seguiría desgastándose en la producción de la enzima encargada de digerir ese azúcar que se encuentra en un solo alimento de la naturaleza? Tomar la leche de otros mamíferos es una aberración cultural humana. En América no se consumía antes de la llegada de los españoles. En China, la dinastía de Ming desterró el consumo de la leche al mismo tiempo que la borraba de la historia o de su historia a los mongoles que precedieron y sus costumbres bárbaras, como tomar kumis, por ejemplo. Hubo incluso cortesanos que se refirieron al queso como una mucosa secreción de tripas de una vieja vaca que luego deja de producir. Toma adaptado de Malovka, El Malpensante, edición 206, Bogotá. Malpensante, un diario. ¿Cuándo es un libro? Cuando nos dice editorial, cuando nos dice, ¿listo? Pero en este caso el Malpensante, edición 206, entonces hace referencia en específico a una revista. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un título adecuado para el texto? Historia de la comida saludable, nuestro pan de cada día, hablemos de langostas o la vida láctea. A, B, C o D. Muchachos y muchachas, es hora de responder cuál creen que es. La vida láctea. Dice Isabela, Helen, ¿qué pasa, Erika? ¿Qué pasa, Libet? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miran, este profesor, sí es raro. Ay, no, es que a veces yo me aburro. A veces me aburro cuando las clases empiezan a ser aburridas. Entonces en mi cabeza es como, profe, actívese. Entonces por eso es que los hago reír.
¿Listo? Efectivamente, dice, ese es esquizofrénico el profesor. Nah, es que no me gusta ser aburrido, me gusta es que las clases sean chéveres, entretenidas, que los estudiantes no se aburran y digan, ay, no, qué pereza este señor. No, sino que por el contrario, pues que sea algo diferente. ¿Listo? Entonces, en este caso, efectivamente la respuesta es la D. La historia de la comida saludable solamente se está hablando de la leche, no se está hablando de toda la comida. Nuestro pan de cada día no se habla en este caso de pan, por muy lógico que suene. Hablemos de langostas, no se está hablando de langostas. La vida láctea sería el título. ¿Sí o no, muchachos y muchachas? Cuéntenme. ¿Sí o no? Ese sería el título. Helen dice que sí. Libet, Isabela dice que sí. Erika, Helen, Daniel, cuéntenme, díganme, profe, entendí, no entendí, profe, volvamos al principio, profe, hagamos la clase desde cero, profe. Hagamos el pre-IFES. ¿Qué pasó? Listo, dicen que sí. Cualquier duda, muchachos, acuérdense que yo siempre se los digo. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, profe, ahí está. ¿Listo? Que ustedes saben que con muchísimo gusto. Pasemos entonces a la pregunta número 44. Según el texto, ¿en qué lugar la leche ha sido un alimento esencial durante milenios? ¿China, Líbano, sudeste asiático o el continente americano? 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No van a decir ni una. Voy a ponerles este anuncio a ver si se despiertan. Pero voy a tener que pausar un momentico acá. Ujú. En ese momento ustedes van con todas. Ujú, sí, y por ejemplo, algo que yo les recomiendo para la tarde, sobre todo para el tema de la tarde, es que no coman pesado. O sea, por ejemplo, hay gente que va y se come una bandeja paisa, no, coman algo ligero. O lo que yo hice, por ejemplo, alguna sopita, arrocito, un huevito, pero hay gente que va y se come un pedazo de carne, lentejas. O sea, yo sé que es indispensable la alimentación, muchachos y muchachas, pero créanme que el cuerpo, o sea, y créanme sobre todo, bueno, también incluso eso, Isabela. Porque el cuerpo cuando está lleno y como no hay movimiento, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo entra en un estado de reposo y por la tarde ustedes a la 1:30 y a las 2 van a estar cabeceando. Entonces se van a demorar más y se va a volver más tedioso. En cambio, si ustedes comen un poquito, pero yo les digo algo o sea, lo que yo hice, por ejemplo, sancochito con su pedacito de gallina y listo. Y luego si quería comer más, pues después de haber presentado la prueba me iba, bueno, en ese caso yo me acuerdo que cuando presenté el IPES llevaba solamente 5.000 pesos. Me alcanzó para el sancocho. Pero sí, no coman muy pesado. ¿Por qué? Porque si ustedes comen muy pesado, y eso sí, traten de tomar harta agua, harta, harta, harta agua, ¿listo? Porque el cuerpo, si ustedes comen muy pesado, lo que va a pasar es que el cuerpo se va a relajar y a la 1 ustedes van a tener sueño, les va a parecer tedioso y si social les desaparece después de la 1, ya ni les cuento que eso se vuelve, mejor dicho, algo insufrible. Sí, porque es muy normal, o sea, por lo mismo, Isabela, porque ya el cuerpo está cansado. Y como está en un estado de reposo, no hay ningún movimiento, sino lo que tú estás quemando son las calorías por pensar. Entonces, lo mejor que les recomiendo es que coman ligerito y ya luego, si quieren irse a comer un pollo a la broster, mejor dicho, si luego quieren darse un goulash, ya ahí sí lo hacen, pero no lo hagan en la tarde. Es el mejor consejo que se les puede dar. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de la una, van a estar, no, y se van a estar durmiendo incluso. ¿Listo? Pregunta número 45. Según el texto, ¿quién se refirió al queso como una mucosa secreción de tripas de una vaca? Por acá está. Un cortesano. ¿Un cortesano de dónde? Un príncipe libanés, un gobernante de la India, un cortesano de la dinastía de Min o un miembro de la estirpe mongol. De la dinastía Min, porque ya nos estaba hablando de China. China, 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 China. ¿Listo? A ver, a ver. A ver, espérenme. Métale, métale, muchachos.
Lo siento, es que a veces mi cabeza relaja. Sí, sí, tiendo a tener bastante ejemplos bastante raros sobre las preguntas, pero me sirve muchísimo. Yuan China. Ahí está, la respuesta efectivamente es un cortesano de la dinastía Ming, de los Ming. ¿Listo? Vamos ahora, muchachos y muchachas, con las últimas 46, 47 y 48, las últimas tres preguntas para finalizar la clase de hoy. ¿Listo? Para que vayan a descansar y para que, bueno, quienes tienen que ir a trabajar se vayan alistando. Profe, no me recuerde que tengo que trabajar. Bueno, discúlpenme, pero es una realidad. Listo, pasemos entonces ahora a la 46, 47 y 48. Dice, cuando examinamos nuestras creencias, advertimos que mantenemos creencias diferentes con muy diferentes grados de convicción. Algunas, como la de que estoy sentado en una silla o que 2 más 2 es 4, pueden ser objeto de duda por parte de muy pocas personas, salvo que cuenten con una larga práctica filosófica. Uy, aquí entro yo. Estas creencias se mantienen tan firmemente que a los no filósofos que dudan de ellas se les encierra en un asilo de lunáticos. Otras creencias, como los hechos de la historia, se mantienen tal vez con menos firmeza, pero todavía sin grandes dudas en lo fundamental si están bien autenticadas. Estaba leyendo ahorita un libro, Crítica de la Razón Práctica, es de filosofía. Bueno, continuemos. Firmeza, pero todavía sin grandes dudas en lo fundamental si están bien autenticadas. Las creencias sobre el futuro, tales como las de que el sol saldrá mañana o que los trenes funcionarán aproximadamente como indica la guía de ferrocarriles, pueden defenderse con casi tanta convicción como las creencias sobre el pasado. Las leyes científicas son creídas y generalmente con menos firmeza, y entre ellas hay una gradación desde la desde la gradación, hay una gradación desde que parecen casi seguras hasta que solo tienen a favor una leve probabilidad. Las creencias filosóficas, por último, ocuparán para mucha gente un lugar inferior, puesto que las creencias contrarias de otros difícilmente dejarán de suscitar dudas. La creencia, por consiguiente, es cuestión de grado. Hablar de creer, no de creer, dudar y suspender el juicio como si fueran las únicas posibilidades es como si de lo escrito en un termómetro tuviéramos que suponer que caliente, templado y frío y helado son las únicas temperaturas. En la creencia hay una gradación continua y cuanto más firmemente creemos algo, menos dispuesto estamos a abandonar la creencia en caso de conflicto. Listo. Pregunta número 46. ¿Cuál es el tema general del texto? Las creencias filosóficas, los grados de creencias, las creencias científicas o los tipos de creencias. A, B, C o D. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, lo de la tesis. ¿Listo? Entonces, si suponemos el ejemplo de la tesis, no puede ser la A, no puede ser la C. Ahora, ¿se está hablando de los tipos de creencia o de los grados de creencia, muchachos y muchachas? ¿Qué dicen ustedes? Grado es leve, moderado, alto. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Se habla de los tipos de creencia o de los grados de creencia? Que entre más seguros estamos de una, menos probabilidad las ponemos en duda. ¿Cuál creen ustedes, muchachos? Isabela, cambiando de respuesta. Pero sí, en este caso la respuesta, muchachos y muchachas, es la B, los grados de creencia. ¿Por qué no son los tipos de creencia? A ver, ¿listo? Estamos hablando de los grados de creencia. Entre mayor grado tenemos de algo o entre más, aquí lo dicen, miren, hay una gradación continua. Cuanto más firme creemos algo, menos dispuestos estamos a abandonar la creencia. Entonces, no se está hablando del tipo de creencia, sino se está hablando del grado de creencia que tenemos sobre algo. Les dicen, por ejemplo, que en este caso pueden tener leve probabilidad o que su grado puede ser de mayor probabilidad, como por ejemplo, en este caso, lo dice, eh, ahí está,
¿Cómo lo dice en este caso la de que el sol saldrá mañana y que el tren funcionará o que 2 más 2 es 4? Es una alta probabilidad de que nosotros lo creamos, pero no es un tipo de creencia, sino son los grados de creencia respectivamente que tenemos de esas formas de creer. De acuerdo con el texto, cómo se podría catalogar la creencia según la cual la gravedad causa los movimientos de los planetas? ¿Como una creencia filosófica sobre las leyes de física, histórica o acerca del futuro? A, B, C o D. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. La NASA ha entrado en el chat. Pues efectivamente, muchachos y muchachas, la respuesta es la B. ¿Listo? Filosófica, no es filosófica porque no nos está preguntando o no nos está cuestionando sobre los planetas, sino de la causa del movimiento. ¿Y eso qué? Filosofía, física, historia o predicción. No puede ser de predicción porque no sabemos predecir, no sabríamos decir que, por ejemplo, en este preciso momento, Plutón ha dejado de girar porque no lo sabemos. Entonces, en este caso, para saberlo, utilizamos las leyes de la física. E histórico, pues no. Incluso uno podría decir, sí, pero eso es histórico. Pues no, porque los primeros filósofos, ¿cómo iban a saber? O los primeros seres humanos en el planeta, ¿cómo iban a saber que existían otros planetas y que tenían movimiento? ¿Listo? Entonces, en este caso, la respuesta es la levedad de creencia a causa de las leyes de la física. Pregunta número 48. Considere el siguiente fragmento del texto. La creencia, por consiguiente, es cuestión de grado. O sea, depende del nivel de grado para sí mismo creer. En el fragmento anterior, la expresión por consiguiente indica. Decir que la creencia es cuestión de grado es una razón a favor de lo dicho. Decir que la creencia es cuestión de grado es una conclusión. Decir que la creencia es cuestión de grado es una razón en contra. O constituye un buen ejemplo. Por consiguiente, es una razón a favor, es una conclusión, es una razón o es un ejemplo. A, B, C o D. La creencia, por consiguiente, es cuestión de grado. Es una conclusión, es una razón a favor, es algo en contra o es un buen ejemplo. Muchachos y muchachas, la respuesta es la B. Por consiguiente, me está diciendo o me está hablando de una conclusión inferida. Es decir, que la creencia depende, o en este caso, por consiguiente, podemos concluir que aquel que cree depende del nivel de grado que tenga sobre esa creencia. ¿Listo? Entonces, el por consiguiente nos habla de que la creencia es cuestión de grado, es una razón, no, una razón en contra, no. ¿Es un buen ejemplo? No es un ejemplo. ¿Es una razón a favor de lo dicho? No, porque incluso pues tendríamos que ver todo el texto. Entonces, en este caso, el decir por consiguiente la creencia es cuestión de grado es una conclusión que se infiere a partir de lo dicho con anterioridad. Ujú. Adicional de que si está ubicado casi al final del texto, pues en este caso nos habla de una posible o de una conclusión ligeramente constituida.